Mucho ánimo a todos. Afortunadamente sé que las cifras en Latinoamérica son más acotadas. Ojalá pronto podamos todos volver a la normalidad, como quiera que sea esa nueva normalidad, que seguro que va a ser diferente de la que teníamos. Hoy queremos abrir con este webinar pues, un espacio de información y de reflexión ante esta crisis del COVID-19 para la comunidad de profesionales de desarrollo económico de Latinoamérica. Desde TCI Network estamos adaptando toda nuestra actividad a un formato online. Queremos proporcionar a nuestros socios información relevante y en el momento preciso, con inspiración de expertos, con infografías que nos ayuden a entender, con casos en tiempo real de clústeres, con encuentros online, con webinars como este para compartir experiencias, porque al final estamos juntos en esto. Nosotros en TCI estamos convencidos de que desde la colaboración saldremos adelante. Este es el camino. Primero vemos que los clústeres que trabajaban bien están siendo más resilientes y están aguantando mejor este shock inicial. Las regiones más clusterizadas van a ser sin duda las que van a salir antes de la crisis. Pero además cada día escuchamos muchos casos de clústeres que están abriéndose camino, que están reorientando rápidamente su estrategia para adaptarse al nuevo mañana, que están buscando cómo ayudar a sus empresas en el nuevo escenario que se está formando. Y obviamente esos clústeres son los que van a ir un paso por delante en todo este proceso. Bueno, ¿cómo vamos a organizar la sesión de hoy? Vamos a plantear en dos partes. Una primera introducción que nos sirva de marco para entender la situación y perspectivas de la crisis del COVID-19 en Latinoamérica. Y nos va a estar ayudando Marco Ginás, de la Cámara de Comercio de Bogotá y miembro de la Junta Directiva de TCI Network. Y una segunda parte con experiencias en tiempo real con casos de 3 clústeres, 3 socios de la red TCI en Latinoamérica. El caso de Asobanca, el sector de servicios financieros en Ecuador, el caso de Moda en Medellín, en Colombia, y el clúster automotriz de Nuevo León en México. Tenemos 90 minutos para cubrir todo esto. Os animo a todos a utilizar el chat para hacer preguntas a los ponentes, comentarios, análisis, todo lo que estiméis oportuno. Tenemos 160 registrados. La sesión ha generado mucho interés. Muchas gracias a todos por participar. Estamos grabando este webinar para compartirlo después con los socios de TCI Network. Y sin más dilación voy a ceder la palabra a nuestra presidenta Merete Daniel Nielsen y a Luis Oliver Torres, el coordinador y líder del capítulo TCI en Latinoamérica, para que nos den un mensaje de bienvenida. Hello Merete, welcome to this online gathering of the TCI members in Latin America. Very glad to have you with us. And I think you want to share with us some of the things that we're living in TCI Global, let's say. Yeah. Often, and what we have been doing in TCI and how we see that the clusters are helping companies to cope with this crisis of coronavirus that is affecting us all. Okay, yeah. I'm going to share my screen. Yes. Well, yeah. Presentation here. Thank you, Patricia. And thank you for inviting me to this webinar in the strong Latin American chapter. It's a big pleasure to be with you, and sorry for not being so good in the Spanish, so you will have to settle with my English. As I just, when we started up, talked about, this is indeed a global challenge. And for me, it is really important that we, within the TCI network, meet the most we can to share what we hear, share what we learn, see how the clusters are responding to what is happening in different sectors and branches, and basically trying to get those messages and those cases across as fast as we can, so we can hopefully help each other in this. Because for me, we are really in this together. In Europe, we were hit 1.5 months ago. The curves look better, but we basically still don't know what is happening. So there is a lot to learn from both this terrible disease, but of course also how we can handle this together. So it is indeed a changed world. What we can see across, as Patricia also said in the beginning, is that many clusters are
really facing the same situation. So of course everybody's hit a bit at a different point in time, but we basically really face in general a really bad economic forecast. So we can see the activities are slowed down, both because of the lockdowns we see in so many places, and also because our behavior is changing so much. We stay at home, we have to stay at home. Our social behavior is really changing. The good news in this terrible moment in time is that we can actually see many clusters are responding really good to this, and also are a really good tool in this terrible time of life. So the tools and the methods and the solutions clusters are offering are perhaps even more relevant than we saw before this terrible corona hit us all. We can see many signs, and we hear many stories of both local, regional, national, international commitment and engagement to clusters. We can see ecosystems around clusters also becoming stronger and being even more tackled or activated to tackle the challenge, because I think many see we cannot tackle this alone. We need to stand together, and clusters are a really great way of making this happen. We can see innovation still matters. Innovative companies still have an advantage, so it's not like not important anymore. And we can see a range of new initiatives also coming forward where clusters can play a role. Just yesterday, the EU Commission actually launched a new exit strategy where clusters and ecosystems also play a role in the European roadmap of recreating the European economy. So just one example of this happening. So the next slide, Patricia. What we can see looking back for the last 1.5 months is that some of the roles the clusters are taking in tackling the consequences. Many activities in clusters have become more digitalized because this is the way we can meet now. So it's about maintaining the networking, the matchmaking, the working groups, innovation projects, the business development going on in the clusters. And many clusters have become really digital in a pace we never really expected before, and at a pace we haven't seen before. Many activities are actually still relevant, but of course they are like adapted to this new reality. And some of them are also speeded up if the knowledge or the technology are needed to help with some of the things or the challenges we are trying to cope and face. We of course also see new activities coming along to both develop and help implement companies to support them, especially on funding possibilities, helping companies to either go into different aid packages or applying for different R&D projects if they have solutions they can offer. In general, we can see companies still need innovation. Some sectors are, of course, extremely hard hit, but in general, companies also see the need for change. Still, they're trying to survive and develop in this really hard moment of time. So they need a new mindset, they need new ideas, and they also need new innovations to get this happening. So the next slide, Patricia. Yes. Yeah. So what we did with TCI is that we, together with a German consultancy, and we just put that also survey out to the whole TCI network. So I can only encourage you to help us along and fill in for the clusters, is that we want to see how the COVID-19 has impacted industrial sectors in Europe to get a better understanding on what is happening. And many clusters have really this on-hand knowledge, so it's really great that clusters responded to this. So on the below, you can see the economic impact of the corona crisis, and also you can see on the left, or your left, my right, but at least the necessity of transformation. And you can, of course, see many in a very negative, many sectors in a very negative position, and also some sectors saying, okay, we are really in a place where we need to transit to survive in this.
some of the few winners, if we can even talk about that, is of course ICT, as we talked about, because so many solutions now needs to be digital. And we of course see clusters working with life science and health technologies are also in a bit of a better position. So this survey is just something we are starting out, and please help us along and fill in if it fits your working space. Let me say it in Spanish in case there is someone. Esta es una invitación abierta para todos los socios de TSI para completar esta encuesta que estamos haciendo en colaboración con esta consultora alemana que se llama BDI. Y animamos a todos a colaborar para tener un espectro más global y no solo de los sectores en Europa, como pone en esta primera slide que está presentando Merete y que es con la que hemos hecho los primeros datos con 32 clusters que han participado. Yeah. That's it. Thank you, Patricia. Welcome. Yeah. So one other thing TCI did, like in the beginning, we had a TCI gathering 3 weeks ago. Yeah, times is a bit odd in these Corona times, but we try to understand what is the role of clusters in this kind of transition phase. So this is an infographic we did after the first TCI gathering we did, and we can see many clusters are taking, okay, companies need to be like a neutral platform to deal with the shock, because everybody's like in this shock phase, and it's important to have a meeting place to talk about the impact and what is happening, and helping to understand that. Then this transition being support to members, be the change agent for companies, saying, okay, but this could be like your direction. We just heard last week about one of our tourism clusters setting up a think tank to rethink tourism. It's because it's difficult with tourism these days, but what could be like a new perspective on tourism looking ahead. And then transformation to the next phase, what comes after both this initial shock phase. So how can you rethink your companies or your businesses in the long run? Then it's also about bringing in new solutions and adapting production. Many companies are rechanging their production facilities to produce the mask or the ventilators or the disinfections for the hospitals. So this is also an area we can see many clusters engaging in, either if you are within the life science or in related sectors. Then a strong thing with the clusters is also using the broader ecosystem around the cluster. So not like just the companies, but also public stakeholders and others that has access to funding or has access to other instruments that could be useful in this. Then we also see some cross-clustering, because there can be a potential in working across your own sector and reaching into new, perhaps testing new IT solutions or robotic solutions that can help also in this first phase. So, and the next one, Patricia? Yes. Yes. This of course also means that some of the services or activities that clusters provide also help a lot. Matchmaking and networking is like still a core activities in many clusters. And many of those activities are now online. And I think just to share with you, in case you hesitate or think, okay, I'm no digital expert, well, I heard from many cluster managers saying, well, we are not experts, but we had to do it, and it actually worked out fine. So we have like one cluster working with the retail sector, and they're meeting every morning with the retailers, because when shops are closed, they're really suffering. But it's been a great help for the retailers just to meet and share new ideas on how to reshape their businesses and offer new solutions. I know some health clusters are also using online matchmaking for free. So normally that's a paid service for the members only, but now they're offering the online platforms, so producers and buyers can meet online and share solutions directly. So not just for cluster members, but basically for all companies being interested in joining.
We also see a range of new innovation projects coming on, and it's of course not like it's close to market because we don't have a lot of time to wait for new solutions. But many clusters have really speeded up those innovation projects to deal with the consequences. So we see new health solutions, new ICT, and also artificial intelligence solutions, new robotic solutions where, instead of sending robots to manufacturing or in hospitals, then it's better to send it a robot because a robot cannot be disinfected. You also see some very new smart textile solutions and a lot of use of new materials to test some materials perhaps better in handling the virus. So network and knowledge sharing is still extremely important, meeting online, sharing ideas and success stories in some of the sectors severely hit. You saw the slide before, tourism, retailing, and also inviting experts in to offer advice. It can be both legal and financial advice, but I also saw some clusters inviting in, old-time entrepreneurs, trying really ups and downs in the business world, sharing what do we do in times of crisis. So that could also be an idea to find like a good old guy to share experiences of how to deal with crisis. Networking is also about access to aid programs and sometimes understanding what are those aid programs all about. I've heard of a few clusters actually had their own money to be able to hand out to the members, especially to the entrepreneurs, because many entrepreneurs are really suffering right now. Some clusters offer a crisis hotline. At least you might not be able to help with everything, but lending an ear, at least trying to help in that situation. I even heard about a cluster just doing a meeting like this, and he basically had his camera on all day, the cluster manager, and the companies could just call in and take a virtual coffee and make a meeting like that. I don't know how it went, but I think it was very nice to run an open platform, at least to support in this moment. Then the communication and branding is really tricky because you both need to rethink the communication channels and also the messages. I know some of the life science clusters struggled a bit because there's some moral issues. You might think you have a solution, but how hard to push it because you don't want to make a big profit right now on your solution. So that's been also some of the tricky discussions in some of the clusters. Then, of course, internationalization is really tricky right now, how to collaborate across borders. I heard about some really big platforms now being pushed to help with cross-border collaboration, and also some trying even to run an innovation project across borders. So yeah, many new possibilities. I heard from a robotic cluster saying, yeah, but normally our guys like to travel around with the suitcase and show the robot, and that's not an option anymore. So we have to learn the companies to enter an online platform to show the solution. So yeah, so indeed a time of transformation, and clusters are a change agent already, but it's definitely, there's a push on that as well. But the good thing perhaps is also there are more interest from companies in making those transitions. Yeah, and then going a bit back to this VDI, VDE, TCI network joint analysis where in the face-off to see what are then cluster services as we know them, what are perhaps more important and what has become less important. And what, based on those first 35 respondents, we could see that community building is still very important. The business development is of course important because companies are suffering. And there's also a lot of interaction with the regional development agencies or policy agencies, because they are looking for solutions and ideas on how to tackle the situation. While based on those, that input, we can see R&D is less important. Human resource development is not so much at the focus anymore. Entrepreneurship is really going down, and location branding is not perhaps on the table at all anymore.
Yes, the next one. Then, of course, we're also interested in seeing what comes next. How can we intervene to help ramp up industries now? And a lot right now is, of course, about the programs and how to target that. So that's a very important thing for many clusters now, to target best programs to the needs they have. Also to make some innovation support in responding to the changing market demands. And also understanding perhaps new markets because some of the previous ones has vanished. So these are among the important interventions we have seen from the feedback so far. Yes. Then another thing we're also working in with the TCI community is to try and gather even more best practices and insights on how both clusters are adapting to the situation and how economic development organizations are focused on rebuilding and reshaping. So Christian Kittels is the prime author here, and we are really working very hard on this right now on the first draft. Our ambitious plan is to send out a draft on this next week, basically for all TCI members to tap into and share your perspectives on, with cases or elements or ideas that we didn't think about. So we will try to do this like a kind of open source and really invite you to share your ideas on that journey. Then late April, we have a series of TCI Oceania. I think we call them forums now, but that's just how things develop right now. And we will share some of the first findings on that recovery, but now test a bit and also gather some further input on how to shape the system in the best manner. And then our ambitious plan is to launch this in May, to help to supply you all with some advice on how to tackle the crisis and also to develop the cluster and also perhaps looking ahead for the next phase. Yes. Okay, Merete, there are some questions here. We don't have much time because we have a lot of things to cover, but someone is asking for the link of the companies that are working innovative projects in the medical field, ICU, equipment and machines, and so on. Yeah. There are, perhaps we could share that afterwards, Patricia, also. Yes. On the European Cluster Collaboration Platform. There's been a big initiative on trying to make an overview of European suppliers and producers as well. And I can share the Danish example. I'm unsure if it is in Danish, but I'm happy to share some of those examples of the online platforms we've seen. And I think it's a good way of trying to push the most on speeding up, you know, who can produce this and who can help, who can buy this at the other end. So. Mm-hmm. Okay, and now I paso a hablar en castellano. Thank you, Merete. Y Oliver, cuéntanos algo del capítulo TCI América Latina, cómo nos hemos estado reuniendo, cómo hemos ido pensando que en los próximos semanas y meses podemos ayudar más a los miembros del capítulo. Muchas gracias, Patricia. Thanks, Merit, for being here in the LATAM chapter. Muchas gracias a todos quienes atendieron a esta invitación. Desde el capítulo latinoamericano, el Consejo Directivo ha estado trabajando durante las últimas semanas precisamente en tratar de encontrar contenidos que nos permitan en Latinoamérica conocer lo que estamos haciendo. Por un lado, los países miembros de Latinoamérica y por otro lado también ver las experiencias que en otros países en Europa están desarrollando en las distintas etapas de la pandemia, ¿no? Sabemos que una primera etapa fue la contención sanitaria, después la contención económica y ya vendrá, como nos explica Merete, el tema de recuperación. Y en ese sentido, cada país está en una etapa distinta y este webinar lo que pretende es precisamente conocer qué estamos haciendo en los países, qué estamos haciendo en las regiones
Y para eso parte del board que participa gente de Brasil, de Perú, de Bolivia, de México, por supuesto, de Chile, de Costa Rica, nos hemos puesto manos a la obra para tratar durante estos meses de generar contenidos que sirvan como experiencias y como benchmarking y conocer qué estamos haciendo en nuestros países. Entonces estaremos lanzando otros webinars como este con la intención de conocer otras experiencias de Latinoamérica y también, ¿por qué no?, conocer cómo se está desarrollando a nivel internacional a través de nuestro CEO, Patricia Valtenebro, qué están haciendo en Europa, qué otras herramientas y qué otros estudios como los que nos comenta Merete se están realizando para poder compartir y conocer. Estamos en un reto importantísimo que es compartir lo que estamos haciendo para poder lograr salir en la medida de lo posible con algunas recomendaciones que otros países hayan desarrollado. Entonces, desde el capítulo estaremos impulsando estos webinars. Agradezco mucho a nuestros panelistas de hoy, Marco, Rubén, Cristina, Manuel. Muchísimas gracias por participar y bueno, pues te cedo los micrófonos, Patricia. Muchísimas gracias a todos y estaremos en comunicación a través de las redes y a través de correos electrónicos. Muchísimas gracias. Gracias, Oliver, por organizarnos siempre tan bien y por animarnos en estos momentos, porque realmente necesitamos que pasen cosas de estas, ¿no? Como un encuentro de colegas y de compañeros que estamos en los mismos temas y con las mismas cosas sobre la mesa. Vamos sin más, Marco. Estamos deseando ver tu presentación. A Marco hoy le hemos nombrado speaker principal y estamos, bueno, deseosos de escucharte. Yo sé que te has preparado mucho la presentación y te cedo la palabra. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Oliver, y muchas gracias a Merete por acompañarnos. Merete, thank you very much for joining us today. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Precisamente estaba mirando que ya casi llegamos a 120 participantes en esta conversación, lo cual demuestra el interés que hay en toda Latinoamérica, precisamente para tener luces sobre cómo manejar esta situación y claramente donde los clústeres están llamados a jugar un rol bien importante. Patricia, mi presentación de alguna manera está dividida en dos grandes partes. En primer lugar, quiero dar una visión un poco más conceptual de cómo estamos entendiendo, digamos, el reto tanto económico como de salud pública que estamos abordando. Y ahí aparecen una cantidad de ideas que además no son solo mías, sino que aparecen ideas de Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, de Leonardo Jacobone del Banco Mundial, de Santiago Levy, de Christian Kettels, de McKinsey, en fin, de muchos autores que han venido dando luces sobre cómo abordar este tema. Y una segunda parte donde vamos a hablar particularmente sobre el caso de Bogotá Región y el rol que estamos jugando, digamos, los clústeres durante toda esta crisis. Entonces, perfecto. Sin más preámbulos, entremos en materia. Yo creo que en esta primera diapositiva muchos reconocemos esas curvas y de alguna manera ya todos reconocemos la necesidad de aplanar la curva de contagio, donde efectivamente los diferentes gobiernos han tomado medidas restrictivas, muchas de ellas de cuarentena, que vale la pena mencionar que no son soluciones definitivas a la crisis que afrontamos, pero de alguna manera sí nos permiten ganar tiempo para prepararnos mejor para poder atender, digamos, la crisis de salud pública que implica esta pandemia. Obviamente, estas medidas restrictivas están teniendo un impacto económico bien importante. Y es en ese sentido que decimos que así como que hay que aplanar esa curva de contagio, también tenemos claridad de que sin economía no hay salud y por tanto también debemos aplanar la curva del impacto económico. Y aquí la tesis que va a estar a lo largo de la presentación es que tanto las iniciativas clúster como entidades de apoyo como las que están presentes en esta conversación estamos llamados precisamente a jugar un rol importante en el aplanamiento de esas dos curvas. Seguimos, Patricia. Es en ese sentido que
una forma de, digamos, de entender cómo abordar, digamos, este reto tanto de salud pública como económico es entendiendo el problema o el desafío en dos grandes fases. En primer lugar, una fase, digamos, de crisis y mitigación, que particularmente está definida por toda esta, digamos, esta etapa de restricciones y de cuarentena, donde efectivamente la capacidad productiva se ha venido reduciendo al mínimo nivel, y una segunda fase de reactivación. Ya como veremos, en el caso de Bogotá Región, estamos actuando en esas dos fases. Con relación a esa primera fase de crisis y mitigación, podemos decir que hay dos grandes objetivos. En primer lugar, la de preservar la salud de nuestros habitantes. Pero en segundo lugar, y no menos importante, maximizar el empleo que podamos preservar, y particularmente entendido cuando hay políticas públicas, tratar de maximizar el número de empleos preservados de acuerdo, digamos, a las inversiones públicas que se están realizando. Seguimos, porque precisamente, y aquí quiero traer, digamos, un planteamiento de Santiago Levy, donde a la luz de que hay que maximizar esos recursos públicos en términos de los empleos que se preservan, él sugiere que efectivamente la mayor, digamos, los mayores esfuerzos deben estar focalizados sobre las empresas formales, en la medida en que las empresas formales son en general mucho más productivas, y ahí obviamente vamos a poder estar preservando mayor cantidad de empleos. Es en ese sentido que él sugiere que con relación a las empresas informales, tan solo tratemos de subsidiar el que se mantengan, digamos, esos trabajadores sin trabajar, mientras que para las empresas formales, que son las más productivas y en aras, digamos, de maximizar ese impacto de esos recursos escasos, él plantea precisamente unos subsidios a la nómina y a otros costos fijos como arrendamientos y el pago de servicios públicos, por lo menos de manera parcial, siempre y cuando se sigan preservando los empleos. Pasemos a la siguiente precisamente para ver cómo esto se ha venido materializando en Bogotá Región, porque lo cierto es que nuestra agenda de corto plazo de los clústeres aquí en Bogotá se ha centrado en 4 grandes frentes. Y seguimos a la siguiente diapositiva para comenzar con el primer frente. Antes. El primer frente donde venimos trabajando lo denominamos garantizar el funcionamiento efectivo del sector de salud. Y en ese sentido vale la pena mencionar que aquí no solo ha habido un trabajo desde el clúster de salud, sino que ha habido un espectacular trabajo interclúster, donde muchos de los clústeres que no necesariamente están relacionados con el sector salud vienen trabajando precisamente para que este sector salud, que es tan crítico en este momento, funcione como un relojito. En ese sentido, nuestro trabajo lo podemos describir como en 3 grandes frentes. En primer lugar, un trabajo para conectar, por un lado, la oferta de proveeduría de insumos y de elementos de protección en salud con esa potencial demanda, llámese hospitales, clínicas, pero también autoridades públicas que están haciendo, digamos, el abastecimiento de estos productos. Ahí vale la pena mencionar que, por ejemplo, desde los clústeres hemos levantado una base de datos de más de 800 empresas de esta región con capacidad de proveeduría, y muy en línea con lo que explicaba Merete, también armamos una plataforma que está permitiendo monitorear en tiempo real la capacidad productiva no solo de esta región, sino de todo el país, para que de nuevo las autoridades públicas, las clínicas, los hospitales puedan tomar decisiones de proveeduría en tiempo real de la manera más óptima. Un segundo frente está relacionado con aumentar la capacidad instalada y de atención del sector de salud. Y ahí, por ejemplo, se viene trabajando con el clúster de turismo de negocios y eventos y con el clúster de construcción, precisamente identificando espacios que puedan ser adecuados precisamente para atender esta crisis sanitaria.
Y un tercer frente es el que denominamos innovación para el apoyo a las medidas de aislamiento preventivo, y ahí precisamente venimos acompañando varios proyectos en materia de producir ventiladores, digamos, hay varios equipos de investigación alrededor del país trabajando en ese frente, y desde aquí, desde los clusters, hemos venido acompañando a algunos de esos grupos. También venimos acompañando el desarrollo de algunas apps que nos van a permitir precisamente cuando pasemos a una fase de aislamiento inteligente, muy en línea con lo que hizo Corea, que precisamente a partir, digamos, de la utilización de Big Data, uno puede monitorear de mejor manera y lograr, digamos, una flexibilización de las restricciones actuales. Un segundo frente, y pasamos, Pati, a la siguiente diapositiva, ha sido el trabajo en materia de identificación y abordaje de cuellos de botellas sectoriales. Obviamente, esta crisis ha afectado en general a todos nuestros clústeres, y en ese sentido nosotros hemos hecho toda una serie de encuestas y de auscultación con todos los miembros de nuestros clústeres, donde hemos levantado más de 270 cuellos de botella en casi 400 empresas que hacen parte de las iniciativas clúster, y hemos clasificado esos cuellos de botella en temas normativos, en temas financieros, en temas de comercialización, en problemas de proveeduría, en temas relacionados a producción y manufactura. Pati, nos devolvemos una. En temas atrás, en temas de logística y transporte, y en ese sentido venimos trabajando de la mano con nuestros empresarios precisamente para implementar diferentes acciones que permitan abordar esos diferentes cuellos de botella. Un tercer frente, y ahora sí pasamos a la siguiente, en que venimos trabajando, ha sido precisamente el desarrollo de una cantidad de capacitaciones, talleres virtuales, webinars, donde ya a la fecha hemos realizado 26 webinars, tenemos 20 adicionales ya programados para un total de 46 webinars en estas últimas 3-4 semanas, pero lo más impresionante ha sido el nivel de interés que hemos tenido por estos webinars. Más de casi 8.300 personas han atendido estos webinars, que han tenido precisamente temáticas que siempre le hemos dado, digamos, el toque sectorial. Es decir, hemos diseñado webinars que abordan intereses y necesidades que están, digamos, teniendo los empresarios de estos diferentes clústeres. En ese sentido, agrupando, digamos, esos webinars, hemos trabajado en temas de medidas sectoriales asociadas a la crisis, en herramientas financieras para esta época, en uso de plataformas tecnológicas y todo el tema de transformación digital que Merete mencionaba y que ahorita voy a volver a mencionar, webinars relacionados con nuevos modelos de negocio. Y un cuarto frente en el corto plazo que vale la pena mencionar, es todo un esfuerzo para articular toda la oferta de apoyo institucional que hay hoy en día para los empresarios de esta región bajo un solo micrositio que está bajo la sombrilla de la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá, Cundinamarca. Vale la pena mencionar que en ese micrositio no solo está la oferta, digamos, que tenemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá, sino que hemos invitado a todos los actores que tengan oferta de apoyo para facilitarle la vida a los empresarios y puedan encontrar ahí información sobre plataformas y herramientas, capacitaciones, iniciativas para reactivación económica y diferentes convocatorias que de nuevo permitan que nuestros empresarios se le puedan salir airosos de esta difícil situación por la cual estamos atravesando. Seguimos. Y ahí sí pasamos a la segunda fase de reactivación, donde ahí apuntaríamos, digamos, a esfuerzos y recursos apuntando a la transformación económica y al repunte de la productividad. Y también habría que mencionar a recobrar, digamos, la demanda perdida durante esa crisis. Seguimos, Pati, porque precisamente ahí venimos construyendo ya lo que denominamos agendas de reactivación económica sectoriales o por clústeres, que en principio como mínimo deberían tener los siguientes 3 elementos. En primer lugar,
estamos hablando de establecer unos protocolos sanitarios por sector o por clúster que nos permitan precisamente ir abriendo la economía en la medida en que las restricciones se vayan, digamos, eliminando. Y ahí en ese sentido pasamos a la siguiente diapositiva. Decimos que es necesario que estos protocolos sanitarios por sector puedan tener en cuenta tanto el riesgo de contagio de estos sectores como su importancia económica. Y ahí traemos precisamente un gráfico que hemos hecho nosotros a partir, digamos, de un planteamiento de McKinsey, donde hemos ubicado, digamos, los diferentes clústeres, cruzándolo por riesgo de contagio en esos clústeres, con su importancia económica, de manera tal que nos permita dar luces sobre cómo debería ser la priorización sobre los sectores sobre los cuales vamos a estar trabajando e implementando estos protocolos sanitarios por sector. Seguimos porque adicionalmente esas agendas de reactivación también las estamos planteando, desarrollando una redefinición del foco estratégico de nuestras iniciativas clúster, y ya vamos a ver, la situación cambió y por lo tanto hay que ver si hay que ajustar esos focos estratégicos para a renglón seguido poder identificar nuevos proyectos y acciones que puedan atender precisamente los nuevos retos a los que se enfrentan los empresarios luego de esta crisis. En ese sentido, seguimos. Ahí nosotros hemos venido planteando, y esto además Christian Kettels, nuestro anterior presidente de TCI, nos invita a hacer una labor de diagnóstico para hacer esa validación o ajuste de ese foco estratégico, donde nos tenemos que preguntar si seguimos persiguiendo el mismo objetivo en estas iniciativas clúster, si tenemos las mismas fortalezas luego de que, digamos, con esta crisis, las mismas capacidades, los mismos retos. Tenemos que ver efectivamente cambios en el entorno que de pronto nos puedan afectar, pero que también nos puedan beneficiar. Ustedes saben muy bien que hay todo un tema de disrupción en las cadenas de valor que muy posiblemente va a llevar a un acortamiento de esas cadenas de valor, y hay oportunidades precisamente para producir localmente lo que antes se importaba. Todos esos elementos habrá que tenerlos en cuenta al momento de plantear esta reflexión estratégica. Precisamente para plantear un redireccionamiento estratégico, donde nos hagamos la pregunta de si la propuesta de valor que veníamos trabajando en cada uno de estos clústeres sigue siendo válida, en qué mercados y negocios debemos competir y cómo, para de esa manera, haciendo ese ajuste a esa propuesta de valor, podamos definir efectivamente cuáles son los nuevos proyectos y acciones que estaremos trabajando en el marco de estas iniciativas clúster. Ya para terminar, y sigamos, Patti, para el caso de Bogotá, hemos discutido y venimos diseñando unas agendas de reactivación económica que en principio tendrían, a la luz de lo que he comentado, 4 grandes ejes. En primer lugar, lo que denominamos de vuelta al trabajo de manera segura, que precisamente está alineado con la construcción y difusión y adopción de esos protocolos sanitarios por sector, donde los clústeres estamos, digamos, jugando un rol importante en la construcción conjunta con el gobierno de esos protocolos. En segundo lugar, toda una agenda en materia de transformación digital. Como siempre insistimos, aquí en Colombia veníamos haciendo esfuerzos en materia de transformación digital, pero lo cierto es que esta crisis sirve como un gran incentivo, como un gran acicate para acelerar y profundizar los esfuerzos que veníamos haciendo en materia de transformación digital, y ya lo estamos viendo. En tercer lugar, y muy importante, todo lo que podamos hacer en materia de reactivar las ventas que se han afectado fuertemente y que posiblemente no van a responder inmediatamente en la medida en que se vayan liberando, digamos, estas restricciones, sino que vamos a tener que hacer esfuerzos explícitos para recuperar esas ventas, profundizar los esfuerzos, por ejemplo, que estábamos haciendo en materia de internacionalización, precisamente para tratar de ganar algo del territorio perdido que en materia de demanda. Y por último,
un frente que hemos denominado reinvención de los negocios sectoriales, esto particularmente asociado a aquellos sectores que realmente tienen, digamos, una situación mucho más compleja desde el punto de vista de salud pública, como es el caso del clúster de música o como es el caso del clúster de turismo, de negocios y eventos, donde sabemos desde ya que van a tomar un mayor tiempo en su recuperación. Ahí precisamente tendremos que implementar muchos esfuerzos para buscar a que nuestros empresarios repiensen sus negocios y encuentren, digamos, oportunidades de negocios mientras se puede reactivar su actividad. Yo simplemente quería terminar con una nota positiva, y es que si bien en estas estamos todos, como mencionaba Merete, trabajando juntos, y ahí la importancia de los clústeres, somos unos convencidos de que vamos a salir airosos de esta situación, y es en ese sentido que estamos trabajando, no solo para superar simplemente la crisis, sino que para que cuando llegue el momento nos encuentre mucho más fortalecidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Voy directamente a una pregunta de Marc Papel, que pregunta ¿cómo piensas que esta crisis va a cambiar en la reactivación y el relacionamiento entre las cadenas globales de valor y el papel de los clústeres en el fortalecimiento de esas cadenas de valor locales, no las globales, sino las locales? Menos globalización y más reindustrialización. Sí, muchas gracias a Marc por esa pregunta, y yo espero tener la oportunidad de tener una conversación un poco más larga con él para abordar ese tema, pero como mencionaba, sí estamos viendo como tendencia a nivel mundial una especie de echada para atrás, digamos, de la globalización, de acortamiento de las cadenas globales de valor, y en ese sentido oportunidades para la producción a nivel local de segmentos que antes estábamos importando, y en ese sentido yo creo que va a ser muy importante el trabajo que desde las iniciativas clusters hagamos para, por un lado, identificar esas oportunidades, esos segmentos que posiblemente podremos empezar a producir localmente, pero más allá de identificar, realmente ver qué acciones y qué proyectos podremos implementar con nuestros empresarios precisamente para que se aprovechen esas oportunidades, para que se empiecen a producir en esos segmentos que hasta hoy posiblemente no se producían y que las nuevas condiciones lo hacen viable. Muy bien, gracias. Vamos a ir ahora con la siguiente parte, con el panel de Cluster Managers. Gracias, Marco. Yo creo que esto ha sido una introducción fabulosa y muchas gracias por explicar también cómo estáis haciendo en Bogotá, en la Cámara de Comercio. Efectivamente, tenemos todos un nuevo rol, yo creo, ¿no? en este nuevo momento de cómo afrontar una nueva estrategia, cuál es nuestro nuevo rol, nuestro nuevo papel para seguir apoyando a los clústeres, en este caso en Bogotá. Vamos con los cluster managers, los que estáis ahí en primera fila con las empresas, recibiendo, yo creo, haciendo vuestra labor de psicólogos y acompañantes en este periodo, seguro que sí. Vamos a empezar con Cristina Solís. Cristina viene de Ecuador, del clúster Asobanca, de servicios financieros de banca, y voy a compartir la pantalla para que puedas comenzar a explicarnos cómo estáis afrontando este momento, qué estáis haciendo por las empresas y cómo estáis reubicando vuestros servicios como clúster. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos participar hoy día en el panel. En primer lugar, espero que todos y sus familias estén muy bien, y también quiero extender un saludo de parte de Julio José Prado, quien es el presidente ejecutivo de Asobanca, que nos iba a acompañar hoy, pero ahorita de hecho está compareciendo en la Asamblea Nacional, entonces ya nos tocó dividirnos. Solamente a manera como que de introducción, nosotros desde el Clúster de Servicios Financieros es una iniciativa que nació de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
En el Ecuador, a diferencia de otros países, especialmente de Colombia, nosotros no tenemos, las cámaras de comercio no manejan el tema de desarrollo de iniciativas clúster. Entonces, nuestra iniciativa partió de la Asociación de Bancos y el año pasado tuvimos la oportunidad de crear, junto con una escuela de negocios que se llama IDE Business School, un centro de competitividad desde donde nosotros estamos impulsando el desarrollo de iniciativas clúster. En el Ecuador no hay un conocimiento tan grande de cómo operan las iniciativas clúster. Entonces, nosotros desde el centro estábamos apoyando con temas de conocimiento e impulsando el desarrollo de nuevas iniciativas. Pásale, Pati, porfa. Entonces, hoy día yo les voy a explicar, digamos, lo que hemos hecho desde los dos aspectos. Específicamente en el clúster de servicios financieros, lo que nosotros hemos hecho, nosotros entramos en cuarentena el 17 de marzo, así que estamos justo casi cumpliendo un mes. Y tuvimos una primera llamada el 27 con los miembros del comité asesor y de hecho fue bastante ampliado porque nosotros tenemos ahorita 70 miembros y en esta primera reunión participaron 50. Lo que nosotros queríamos, bueno, en primer momento era contactarnos con ellos, acercarnos. Julio José hizo una primera introducción relacionada a cómo estaba el entorno económico, digamos macroeconómico y también dentro del Ecuador. Y también recibir un poco de perspectivas. Y como bien dijo Patricia, a veces tenemos el rol de psicólogos y es también entender cómo lo están viendo ellos y cómo desde alguna manera podríamos activar iniciativas que les permitan a ellos reactivar los temas. Entonces, en esta reunión se definieron cómo se van a trabajar dentro de mesas específicas que puedan tener resultados muy en corto plazo. Nosotros a veces desde la iniciativa Cluster pensábamos y teníamos todo como ir pensando en el mediano y largo plazo, pero en este momento el enfoque tenía que ser completamente diferente. Nosotros, literal, el corto plazo es 3 semanas, un mes. El mediano plazo es un mes, de 1 a 3 meses, y ese es un poco el mindset con el que estamos trabajando. Todo tiene que estar dentro de esos plazos. Más allá, es muy más allá. Entonces, reactivamos en primer lugar la mesa de pagos digitales. Aquí teníamos muchos actores que tenían mucho que ofrecer y de hecho también vemos a esta crisis como una oportunidad para lograr una implementación de pagos digitales que en el Ecuador había sido complicada. Entonces, en primer lugar, nos aliamos con el municipio de Quito en un proyecto de reactivación de las tiendas de barrio. Y esto va muy de la mano con el tema de cómo desde el sistema financiero podíamos apoyar para que también haya un tema de aprovisionamiento de la ciudadanía de manera más cercana. ¿Cómo evitábamos que las personas puedan abastecerse sin tener que trasladarse a los grandes supermercados o a los mercados que son grandes focos de contagio? Entonces estamos trabajando con ellos y también con las grandes cadenas de proveedores para primero ver qué tiendas estaban abiertas, cuáles no estaban, por qué no estaban, y también dotarles de, puede ser POS móviles o billeteras móviles, sobre todo capacitarles a los tenderos y a la ciudadanía para que puedan conocer y que solamente no sea un tema de uso de efectivo, también para reducir el riesgo de contagio, de hecho. Pero tratar de hacerlo de una manera sutil sin generar pánico en la ciudadanía de que no pueda utilizar su dinero. Entonces, de hecho, también de estas interacciones ya van 2 bancos, una fintech y un procesador de tarjetas que se unieron y lograron diseñar una solución en la que puedan afiliar a comercios de manera digital, sin tener que ir físicamente a darte el aparatito. Entonces, esto está haciendo que las empresas también se pongan más de acuerdo, que normalmente a veces nos costaba un poquito, sobre todo en el sistema financiero, porque la competencia es súper fuerte, que entre ellos colaboren. De ahí también vimos que hay unas regulaciones que desde hace mucho tiempo nos han venido frenando el tema de implementación de pagos digitales y de firma digital. Entonces, hemos realizado unas solicitudes a las autoridades para que nos permitan quitar las retenciones en la fuente y del IVA y, digamos, también que nos permitan de hacer de alguna manera, implementar de manera más ágil la firma digital. Y esto también ha permitido que muchos comercios puedan implementar estas soluciones. De ahí también estamos realizando con el clúster financiero y con el Centro de Competitividad una encuesta de desempeño de actividad económica, y lo que nosotros queremos obtener de esto
es primero entender cómo están haciendo las empresas ahorita frente a sus obligaciones económicas y qué productos financieros van a necesitar en el mes de abril y, digamos, a corto plazo. También es un poco para ayudarle a la banca a diseñar qué productos necesitan las empresas en el muy corto plazo. Y de ahí también hemos hecho una serie de webinars. Pati, si le puedes pasar, por favor. Sí. Dentro del clúster financiero, de hecho, por una equivocación mía, salí incluyendo en el chat de emergencia a una organización que se llama CEDIA, que es una red de universidades, y fue un muy buen error, porque ellos pusieron a disposición una plataforma, la anterior, Pati, por favor, una plataforma para poder realizar webinars, y lo que hicimos fue juntar de manera muy rápida a actores del clúster con temáticas que en ese momento tanto la ciudadanía como empresas del clúster o empresas del sector estaban requiriendo. El primero que hicimos el martes anterior fue un webinar sobre pagos digitales como herramienta para dinamizar tu negocio. Tuvimos una muy buena acogida. La ciudadanía realmente necesita mucha información de qué puede hacer o de qué manera podría buscar formas de reactivar su negocio. Hicimos un segundo sobre finanzas prácticas, sobre ahorro y consumo responsable en tiempos de crisis. Y el lunes de esta semana hicimos un webinar de, todos estos son empresas de clúster, de cómo cuidar a nuestras empresas desde una perspectiva tecnológica en tema de teletrabajo. Entonces ahí tuvimos una empresa de tecnología y también un abogado. Entonces vamos juntando ópticas distintas para que nuestros miembros y también la ciudadanía, porque estos webinars son abiertos, puedan implementar y sobre todo tener un poco de conocimiento y que les permita de cierta forma tranquilizarse en esta época. Y hemos tenido en estos 3 webinars, hasta ayer, pero vi que hoy día en la mañana estaban más de 4,000 reproducciones en menos de una semana, lo cual nunca había pasado en webinars que había realizado tanto la red CEDIA como otras instituciones. Sí, pásale, Pati, por favor. Y desde Adapt Hub, que es del centro de competitividad que manejamos nosotros, con Julio José se nos ocurrió una idea de por qué no hacemos igual un webinar abierto a la ciudadanía en el que podamos poner a disposición herramientas y metodologías ágiles que nos permitan realizar acciones en muy corto plazo. Entonces, en se nos fue un poco los cálculos, teníamos 500 cupos y nos creía que era suficiente, pero en cuestión de 9 minutos se acabaron. Y abrimos a transmisión luego en vivo, y realmente lo que nosotros hacíamos era, a través de ciertas metodologías, específicamente Strategic Doing, mostrarles a la ciudadanía cómo pueden fácilmente implementar ciertas metodologías que les dejen realizar acciones. Entonces, a la final, lo que se les presentaba era, como el cuadrante que se ve abajo, qué acciones en el corto plazo o en el mediano plazo se pueden hacer y qué depende del sector privado y qué depende del sector público. Entonces, de esta manera poder tener como una visión muy clara de acciones concretas que podrían implementarse dentro de cada una de las empresas o de los sectores. Pase, Pati, por favor. Y con relación a la pregunta de cómo estábamos adaptando agendas productivas locales, nosotros desde el centro estábamos también impulsando el surgimiento de una iniciativa de clúster turístico, y en pásale, Pati, realmente nos inspiramos mucho en una llamada que tuvimos, me parece que fue la semana pasada, de Cluster Managers, en donde el clúster de turismo de Islandia nos presentó sus acciones, y una de esas era un taller en el que repensaban al turismo desde cero. Así lo replicamos. Lo replicamos el martes de esta semana, y era como ajustando un poco las preguntas que habían realizado en Islandia de cómo repensamos el turismo en el Ecuador, ahora que tenemos esta oportunidad de repensarlo, qué cambios quisieran que pasen y cuáles son las ideas. Pásale, Pati, porfa. Entonces, lo que nosotros, obviamente, bueno, fue todo un reto porque nos tocó hacer un taller con 80 personas y su manera de participación era en el chat, entonces teníamos que leer a 1000 y tratar de sistematizar de la mejor manera cuáles eran sus propuestas, y lo que nosotros queríamos era que ellos logren ver dónde se ubicaba un poco con estos mismos cuadrantes las acciones que ellos estaban proponiendo y qué dependía de cada uno de ellos de una organización simple
y que podía ser fácilmente implementable. Entonces, todo lo que se encuentra del lado derecho de la pantalla es fácilmente implementable porque depende del sector privado y no necesariamente se requiere muchos recursos, pero sobre todo nos ayudarían como sector turístico a estar listos para cuando podamos reactivarnos, porque sabemos que el sector turístico es uno de los que va a sufrir más, pero sabemos que el turismo interno es el primero que se va a reactivar. ¿Cómo rediseñamos nuestros paquetes para esos? Es como ir pensando en cómo nos vamos preparando para cuando podamos reactivarnos. Creo que eso es todo lo que tengo yo, Patricia. Qué bueno, pues muchas gracias. Me encanta ver cómo os inspirasteis en el webinar en tan corto plazo. Así que esto quiere decir que estas redes sirven para algo, ¿no? Que al final de todos podemos aprender y que luego está la capacidad de cada uno de... mis niños aquí, el teletrabajo y la familia, perdona. Poder aprender entre todos, como decía. Vamos a pasar al siguiente caso. Gracias, Cristina, al clúster de moda en Medellín. Comparto la presentación y doy la bienvenida a Rubén Valencia. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricia. Muy bien, muchas gracias. Me gustó mucho esa presentación de Meret y de Marco. Qué bueno, qué bueno. Pues Rubén, cuando quieras, aquí estamos. Bueno, muchas gracias, Patricia. Sí, les agradezco mucho esta invitación. Me siento plenamente identificado con esa presentación de Meret y de Marco. Me parece que definen lo que debemos estar trabajando y nos brindan pues como una perspectiva de pensamiento a mediano y largo plazo de los clústeres, porque en este momento todo el mundo está pensando en el corto plazo, algunos ya están comenzando en el mediano plazo, pero sí debemos mirar cómo enfocar todo para reactivación económica a largo plazo y los nuevos protocolos y formas de trabajar. Entonces, dentro del marco del clúster moda y fabricación avanzada en Medellín, nosotros tenemos que esta es una ciudad donde el empleo, donde la economía gira en un gran porcentaje alrededor de lo que es las textileras, las confecciones y las marcas de artículos de moda. Estamos hablando de prendas de uso exterior, interior, vestidos de baño, de ropa hogar. Entonces, la ciudad prácticamente todas las familias en Medellín tienen varios familiares que están trabajando alrededor del tema. Nosotros, el ecosistema es de más de 73 fábricas de tejeduría, muchas empresas de acabados, hay cantidad de comercio de producto textil, empresas confeccionistas que son maquiladores, paquete completo. Hay 2 laboratorios textiles y de confecciones, hay más de 150 proveedores, fabricantes, importadores de insumos, hay muchas asociaciones, está Inexmoda, que muchos lo conocen, Acoltex, Asicam, que es de calzado y marroquinería, y hay ferias internacionales en la ciudad. O sea, en general, Medellín es una ciudad que gira alrededor de la moda, por lo tanto es demasiado importante para las familias, pero desafortunadamente este sector es uno también muy afectado en la parte comercial, en la parte productiva. Pasemos a la siguiente. Nosotros entonces, afortunadamente en el clúster, precisamente una de las principales líneas de trabajo era muy fuerte el año pasado, alrededor de que los empresarios se capacitaran en todas las herramientas digitales. Entonces hubo más de 6 capacitaciones alrededor de herramientas e-commerce, alrededor del teletrabajo. O sea, coincidencialmente, pues no pensamos que iba a ser tan útil, pero se había trabajado mucho alrededor del teletrabajo y de la trazabilidad de los procesos productivos a distancia. Todas estas son herramientas que se trabajaron el año pasado, pues están siendo útiles para este año. Dentro de los productos que se necesitan para combatir esta enfermedad,
Entonces hay varios productos que están alrededor de la parte textil y confecciones, los tapabocas, overoles, delantales, polainas, gorros, sábanas, porque pues todas las entidades médicas van a tener mucho más uso y cambio y lavado, y eso también hace que haya que comprar de forma más frecuente toda la ropa de las hospitales. Entonces, pues las empresas trabajaban era en moda, o sea, trabajaban en ropa exterior, ropa interior, vestidos de baño, pero estos implementos tienen que ver con nuestro sector, y en cierto momento la gobernación, la alcaldía dijeron, venga, necesitamos dotar los hospitales, necesitamos prepararnos, tenemos a nuestros médicos que tenemos que protegerlos, y todas las personas en general, porque esta es una enfermedad que va a ser a largo plazo el efecto, necesitamos cambiar esta forma de vivencia, vamos a tener que utilizar tapabocas ya para en la calle, eso lo veía uno en las películas de China, en Japón, pero nos tocó, o sea, vamos a tener que empezar a trabajar con una forma distinta, y esa forma distinta implica textiles. Entonces inmediatamente la gobernación dijo, venga, nosotros tenemos que hacer algo, el clúster entró, porque la idea que se sabe que hay que hacer, pero ¿cómo hacemos para que las empresas se reconviertan, los laboratorios empiecen a trabajar en este tema, las universidades, hay empresas grandes, medianas, hay mucha informalidad? Entonces, en el clúster, pues nosotros normalmente hemos trabajado mucho uniendo las textileras con las tintorerías, las confecciones, paquete completo, maquilas, y entonces la gobernación, la alcaldía dijeron, venga, ¿cómo le facilitamos entonces el trabajo? ¿Cómo hacemos para que a través del clúster juntamos toda esta capacidad, y qué necesitan o en qué los podemos apoyar? Porque pues ustedes saben que hay muchas normas, decretos que pueden salir, el pico y cédula, que no pueden salir sino ciertas personas, que son solo ciertos sectores. Entonces empezamos a coordinar a través del clúster, bueno, cuáles son los empresarios, cuál es el tipo de producto que se puede fabricar, qué tipo de empresarios pueden, para que les facilitemos el desarrollo de esos implementos. Entonces fue así como al acudir al clúster. El clúster obviamente está ligado a la Cámara de Comercio de Medellín, y la Cámara de Comercio de Medellín ha sido pues el aliado esencial para poder llegar a todo tipo de empresarios. Empezamos a trabajar que las universidades validaran productos desarrollados, o sea, las empresas grandes fueron las que pudieron aportar primero los diseños. Entonces, venga, vamos a diseñar productos. Los laboratorios de co-creación del CES, de la UPB, de la Universidad de Antioquia, comenzaron entonces a hacer validación, porque el INVIMA, que es la entidad encargada de aprobar qué se puede o qué no se puede en el sector de salud, pues ya no daba abasto, pero entonces se hizo también una red de laboratorios con el INVIMA para que lo apoyaran en que, si bien pues no es una certificación INVIMA, pero sí se están haciendo las pruebas tal cual se hacen en ese laboratorio INVIMA. Entonces hizo una red de laboratorios, las empresas grandes así hicieron el diseño de esos productos, las universidades entonces apoyaron a las empresas grandes en cambios que hubiera que hacer en esos para lograr cumplir las certificaciones. Se ha necesitado frecuentemente que las asociaciones alrededor del mundo de la confección, pues se les solicita, venga, necesitamos un empresario que tenga capacidad de hacer esto, necesitamos los brasieres que tienen prehormadoras, que entonces con las prehormadoras se pueden hacer brasieres de tapabocas termoformados. Las empresas productoras de insumos han tenido que trabajar en convertir y hacer caretas, máscaras, hacer elásticos que no desgasten la piel para poder usarlos en los tapabocas. Las empresas las tintorerías, las lavanderías, entonces están volcando y han volcado ya a poder esterilizar productos para poderle prestar el servicio a hospitales y clínicas, y están trabajando con las universidades para desarrollar nanotecnología para poder que los tapabocas y las prendas que se utilicen estén en capacidad de rechazar o de anular el virus cuando llega hasta los textiles.
Los maquiladores, pues que es el punto más débil de la cadena, que son los confeccionistas que maquilan o incluso los que dan paquete completo, inmediatamente también prestaron servicio a las empresas tractoras que diseñaron los tapabocas y diseñaron los overoles a empezar a producir y poner esa mano de obra. Entonces, en este momento, pues, y hay las textileras, por ejemplo, Fabricato, que es una de las textileras más grandes de Medellín, tenía una pequeña planta de no tejido y reactivó la producción de no tejido y la producción de telas con antifluidos, que son las que necesitamos para proteger a los médicos y al público. Entonces se creó toda una red de colaboración entre unos y otros e incluso en aras de la velocidad, pues se ha trabajado muy directamente entre las personas de una y la otra empresa. Ha sido muy bonito pues la reacción. Incluso inicialmente la gobernación de Antioquia necesitaba unos tapabocas donados y las empresas, pues a pesar de este golpe económico tan fuerte, comenzaron a trabajar donando el trabajo, están donando el trabajo y donando materiales. Ya ahorita pues ya vamos a pasar a otra etapa, pero todo esto pues ha sido posible con ese apoyo de la Cámara de Comercio en la vinculación de empresas, en que nos ha apoyado para poder hacer capacitaciones, en que el clúster de Medellín Health City está asesorando directamente a la gobernación en cómo enfrentar esta crisis. Entonces el director clúster Medellín Health City está codo a codo allá con gobernación definiendo qué estrategias hay que plantear, cómo se deben dotar los hospitales, cómo se debe trabajar para poder reaccionar, y a través de él es que también nos va direccionando en el sector moda qué se puede y qué no se puede trabajar, que sí sea óptimo para la salud. El clúster de turismo también está trabajando mucho con alcaldía y gobernación para poder apoyarlos en lo que es la consecución de hoteles, de todo lo que es la logística, porque del movimiento de los médicos, del manejo de los hoteles, la disponibilidad de habitaciones. Entonces se ha creado toda una red de apoyo con los clústeres al departamento, a la ciudad, para poder reaccionar con esto. Pon la anterior un momentico, porfa. A ver qué me faltó ahí. No, listo, ya, pongamos ya la final. Gracias. Es así como empresas, por ejemplo, estos son casos no solo es esta empresa, hay muchas empresas. Hay empresas que se dedicaban a hacer insumos y están haciendo caretas de bioseguridad. Empresas que hacían estampaciones y aplicaciones y están haciendo estas cabinas de desinfección. Hay empresas que están haciendo tapabocas de termoformados, empresas que están haciendo tapabocas desechables, otros tejidos lavables, y todos pues, sujetándose a las revisiones de los laboratorios. Entonces, pues ha sido una reconversión muy rápida. Los empresarios, con el apoyo de todas estas instituciones, han logrado reconvertirse y hacerlo de una manera buena y eficiente. Y el clúster, entonces, está trabajando como en 3 etapas. La primera etapa era, pues, reaccionar a estas necesidades urgentes y lograr que se hiciera esta red de apoyo y de capacidad productiva. Esa red de apoyo y capacidad productiva es que hoy ya tenemos una capacidad, por ejemplo, en el caso de tapabocas, de más de 2 millones de tapabocas diarios. O sea, ya tenemos capacidad productiva en Medellín, 2 millones de tapabocas diarios. En la parte, bueno, el segundo punto viene siendo que tenemos que volver eficientes y certificar calidad de todos estos implementos. Entonces ahí es donde va a activarse con mayor razón la red de laboratorios para poder que seamos eficientes, pero que también que tengamos buena calidad, pero que también seamos eficientes, que sean los costos de producción de todos estos implementos, pues sean unos costos que nos permita acceder al mercado. Y el tercer paso al que hay que trabajarle es al de acceder a los mercados. Bueno, ¿cómo hacemos para fomentar
fomentar que no solo a nivel nacional, sino si se puede a nivel internacional, pues la colocación de estos productos. Entonces el clúster está trabajando en la parte de plataformas, en ubicar plataformas de oferta de productos para enseñarle y mostrar a los empresarios que se vinculen y puedan ofrecer sus productos, y analizando ya en diferentes países las normas que hay, en los países cercanos especialmente, qué normas tienen para poder ver que podamos certificar esas normas y los empresarios puedan ofrecer allá estos implementos que han desarrollado. Entonces, así como convertimos una gran cantidad de empresas que trabajan en moda, ya los convertimos en empresas que están produciendo pues, implementos médicos. Listo, esto sería todo. Muchas gracias. Me ha gustado mucho esto que dices de la importancia del ecosistema, ¿no? En la región, la relación entre diferentes clústeres, vemos el de salud, el textil, el diálogo con la administración pública, qué importante es en estos momentos para poder llegar a soluciones. O sea que hay un montón de cosas ahí muy, muy interesantes. Sí, Gracias, incluso Rubén. ha habido muy buen apoyo del clúster de Marta Ligia en Bogotá, del clúster de moda en Bogotá. Excelente el apoyo de ese clúster, y el de Cali. Ya varias de las plataformas donde los empresarios están ofreciendo, pues nos han apoyado estos clústeres para que sea una oferta nacional. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Gracias, Rubén. Vamos ahora con Manuel Montoya. Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias. Manuel está en TCI desde hace muchísimos años. Me encanta siempre hablar con él y siempre aprendo un montón. Y ahora hemos estado en conversación en las últimas semanas con el grupo, digamos, de gestión del capítulo de TCI América Latina, el comité asesor. Y muy interesante todo lo que están haciendo en un sector que ahí sí que os vais a ver muy afectados por esta crisis, el sector automotriz. Pero grandes crisis, grandes retos y seguro que nos vas a contar algunas soluciones. Aquí comparto la pantalla y cuando quieras. Muy bien, gracias Patricia, y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron al chat. La idea es compartir algunas iniciativas que hemos hecho desde el Cloud, desde el Clúster Automotriz de Nuevo León. Vale la pena también mencionar que tenemos una red de clústeres automotrices en México, somos 9 clústeres y hemos estado colaborando muy activamente. O sea, algunas iniciativas son de la red y otras iniciativas son propiamente del cloud. Pasamos al siguiente, Patricia. Bueno, pues simplemente poner 5 tipos de acciones que hemos estado haciendo. Hemos estado haciendo encuestas para la toma de decisiones, apoyo a las asociaciones nacionales para la toma de decisiones a nivel país, más tipo política pública, acciones para resolver problemas puntuales, algunas ideas innovadoras y finalmente el ser el punto de reunión de los directivos para el diálogo durante la crisis. Damos al siguiente. Encuestas para la toma de decisiones. Desde hace un mes que empezamos con la actividad, con la contingencia sanitaria, las plantas de automotrices del país han tenido que ir tomando decisiones semana a semana. Valga la pena mencionar que en el país la industria automotriz genera 1 millón de empleos. Entre los 9 clústeres cubrimos alrededor de unos 600,000 empleos. Entonces, creo que la comunicación entre las 9 regiones que estamos clusterizadas ha sido muy útil para esto. Y pongo aquí un ejemplo, por decir algo, en algún momento esa semana, cómo las empresas iban a hacer paros técnicos, paros por contingencia u otra situación, como reponer días, adelantar vacaciones, etc. Ese tipo de encuestas las hacemos entre las empresas, se suman 130, 140 empresas y te da una muestra bastante válida para que tú como planta puedas tomar una decisión basado en cuál es la tendencia general, ¿no? Pasamos al siguiente. En el tema de crear política pública hemos tenido que estar en diálogo con el gobierno, los gobiernos estatales y el gobierno nacional, el gobierno federal, porque están tomando decisiones. Hoy, por ejemplo, la industria automotriz en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, nuestro principal cliente, es considerada una industria esencial y en México no lo es. Hemos estado hablando a través de nuestras asociaciones nacionales con el gobierno federal para que nos consideren
por lo menos de alguna manera una industria esencial, o por lo menos que nos permitan operar lo necesario para no romper las cadenas de valor con nuestras armadoras en Estados Unidos. Y aquí pongo un ejemplo hicimos una encuesta donde tuvimos 95 empresas que participaron, que tenían que producir para entregar a las plantas en Estados Unidos, y más o menos el número de gente que van a tener que activar, ¿no? Porque algunas plantas están totalmente paradas y pues tienen que reactivar algunas líneas. Entonces, esta información, el presidente de la Industria Nacional de Autopartes, que es nuestra asociación más importante a nivel país, pues llevó esta información como soporte para las negociaciones que está haciendo con la Secretaría de Economía Federal. Pasamos al siguiente. Problemas puntuales hoy que se están reactivando, se van a reactivar las operaciones en muchas de nuestras plantas. Hemos revisado los protocolos de seguridad de varias de nuestras empresas. Eso lo acabamos de hacer el día de ayer, justamente, son unas 12 empresas del clúster. Definimos cuáles son las acciones o el checklist que tienen que tomar en cuenta las plantas para estar operando en estas condiciones de COVID. Desde cómo manejar el transporte del personal, el comedor, los accesos, los protocolos de limpieza de las áreas de trabajo, el equipo de seguridad que tiene que llevar, etc. Son como 9, 10 listas como estas que pongo aquí en la pantalla para que cualquier empresa de la industria automotriz que quiera reactivarse o esté trabajando, cuide todos estos puntos. Porque, entre otras cosas, la autoridad de la seguridad, la Secretaría de Trabajo, está haciendo inspecciones para asegurarse que los trabajadores tienen condiciones no mínimas, sino condiciones seguras para trabajar y no contagiarse. Incluso hay protocolos para en el caso de que si hubiera una persona contagiada, ¿qué se tiene que hacer? Pasamos al siguiente. Patricia. Sí. Bueno, esto es una iniciativa que yo sé que en muchos lugares se está haciendo, se están creando respiradores artificiales rápidos. Aquí en México hay muchas iniciativas en ese sentido. Entonces nosotros como clúster lo que buscamos fue un respirador que ya estuviera funcionando, y entonces dimos con uno que la SEAT en España junto con algunas empresas del sector automotriz de Barcelona diseñaron con unos emprendedores un ventilador que ya fue aprobado por la sanidad española. Pues tuvieron pues, la gentileza de darnos todos los diseños. Aquí los readaptamos y estamos empezando a montar los primeros prototipos. Estamos esperando que con estos prototipos hagamos las pruebas y que la autoridad sanitaria en México nos lo apruebe, porque sabemos que este es un elemento crítico para que los enfermos de COVID que llegan a los hospitales puedan sobrevivir. Afortunadamente en México no hemos tenido un repunte de hospitalizados como ha sucedido en Europa o incluso en Estados Unidos. No significa que ya estemos sanos ni salvos todos, ¿no? Y que seguramente seguirá habiendo hospitalizados. Nuestro problema, como yo supongo que muchos países latinoamericanos, es que nuestros hospitales, sobre todo el sector público, están muy mal equipados. Y les comento porque yo tuve la experiencia personal hace 3 años que tuvimos que internar a mi suegro en un hospital desde la seguridad pública, pues que no había ventiladores. Entonces me tocó estar en la noche ahí acompañando a mi suegro que estaba, de hecho después falleció. Esa noche estuvo una doctora dándole la bombilla con la mano. ¿Por qué? Porque no había respiradores disponibles. Entonces yo creo que ese tipo de respiradores que hoy estamos haciendo un poco fast track también llegaron para quedarse y nos pueden ayudar a equipar a nuestros hospitales, sobre todo el sector público, que están hoy día muy, muy mal equipados. Pasamos a la siguiente. Y bueno, finalmente creo que el principal punto, la principal actividad que nosotros tenemos como clúster es ser el punto de reunión de los directores para el diálogo. Por ejemplo, yo tengo un WhatsApp con mi consejo y con los CEOs de las empresas del clúster, donde están participando las empresas grandes, son alrededor de unas 35 personas, y estamos en este chat continuamente compartiéndonos información, ¿no? Como lo pongo en el lado derecho de la gráfica. Creo que esta es la principal actividad que hoy hacemos como clúster, ser el punto de reunión
nuestros asociados. Lo mismo lo tenemos por áreas en los comités de trabajo, de recursos humanos, de operaciones, etc. Y bueno, así yo quisiera poner en grandes acciones como lo que estamos haciendo desde el clúster automotriz aquí en Nuevo León y en la red de clústeres a nivel país. Muchas gracias, Manuel. La inteligencia colectiva que hay en los clústeres, ¿no? Como la información que se puede sacar ahí, qué valiosa es para un momento como estos. Sí, sobre todo no sentirte solo en momentos de toma de decisiones, ¿no? ¿Paro o no? ¿Arranco la planta o no? ¿Qué hago para que no se contagien? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo que me funcionó? Etcétera. Todo eso se comparte de una manera inmediata. Rápido. Exacto, exacto. Bueno, voy a ver un poco las preguntas que tenía aquí abandonado el chat y las preguntas, pero ahora voy y os paso la palabra a cada uno. ¿Qué impacto se evidencia en el mercado laboral? ¿Hay despidos o reducciones de salarios? Andrés Michel, no sé si está por el minuto en el que ha comenzado a hablar. Yo creo que era para Marco, me parece, o para Cristina, tal vez. Cualquiera de los dos, si quiere comentar algo. Sí, de pronto mencionar rápidamente, Patricia, a esa pregunta que también aquí desde Cámara de Comercio de Bogotá hemos venido monitoreando cómo ha sido el impacto, y hace un par de días precisamente emitimos los resultados de una encuesta donde efectivamente ya mostraban que desafortunadamente, y a pesar de todo el compromiso que hay del sector privado de hacer hasta lo imposible por mantener empleos, alrededor del 35% de empresas de esta región ya decían que tenían menos mano de obra que lo que tenían el año pasado. Entonces, si bien el gobierno nacional y el gobierno local vienen implementando toda una cantidad de medidas, efectivamente esto ya se viene traduciendo en un impacto en el mercado laboral. En el caso del Ecuador, de la misma manera, bueno, a nivel del gobierno nacional han dado como algunas opciones para que las empresas traten, dentro de lo posible, de no desvincular a sus trabajadores. Entonces, hay nuevas figuras como un tema de teletrabajo, de suspensión de la jornada laboral, de tema de envío a vacaciones, pero sí es un tema que inevitablemente va a pasar, sobre todo dependiendo de ciertas industrias, específicamente en la industria de turismo, es la que más se ha visto que, sobre todo las agencias de viajes, están desvinculando en algunas ocasiones, en algunos casos, completamente a todos los empleados que tenían. Entonces, se está tratando de ver la manera, pero es algo que eventualmente va a ser inevitable. Perfecto, sigo leyendo aquí. Cristina, para ti, ¿cómo habéis solucionado el tema de la interoperabilidad? Bueno, no está totalmente solucionado. El tema es que obviamente los bancos tienen sus propias billeteras y que no necesariamente se comunican entre ellas, pero lo que realmente ahorita está funcionando bastante es que, y eso ya es un tema de voluntad de cada una de las instituciones financieras, muchas de ellas lo que han hecho es, por ejemplo, quitar el costo de las transferencias interbancarias. Entonces, eso también ha facilitado que se puedan dar de una mejor manera. En el Ecuador, estas tarifas están reguladas y es alrededor de 32 o 35 centavos de dólar por transferencia interbancaria. Entonces, ahorita la mayoría de los bancos, sobre todo los más grandes, no te están cobrando esas comisiones en las transferencias y también en los pagos de los servicios. Y también esto ha dado paso a que funcionen, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Payphone, que te deja hacer pagos entre persona a persona o a establecimientos de comercios utilizando cualquier tarjeta de crédito, cualquier tarjeta de débito. Entonces, esta solución es la que más está funcionando en los comercios, y también, digamos, ahí la billetera móvil de parte del grupo de bancos. Esa todavía no está funcionando tanto, pero realmente esta coyuntura ha dado paso a que los ecuatorianos adoptemos con mayor intensidad el uso de estos canales. Perfecto. Hay bastantes preguntas. Por supuesto, vamos a compartir la presentación y compartiremos también la grabación de este webinar para que podáis disfrutarlo otra vez o mirar partes de presentaciones que puedan ser más de interés.
Pondremos el contacto de todos los speakers, las personas que han presentado, para que entréis en contacto directo con ellos si queréis ampliar cualquiera de las informaciones. Y desde el capítulo TCI América Latina volveremos con más casos, con más experiencias, así que os animamos a manteneros conectados, suscribiros a la newsletter de TCI para que recibáis en todo momento las actualizaciones y estéis al día de todo. Voy a terminar yo con una pregunta para todos sobre el rol personal que creéis que tenéis vosotros ahora en este nuevo escenario, como cluster managers, en el caso de Marco, como vicepresidente de la Cámara de Comercio en un área determinada. ¿Cómo veis que será vuestro rol en los próximos meses? Organizaros. ¿Quién quiere empezar? Patricia, tú lo dijiste ahorita. Estamos convirtiéndonos en asesores tributarios, legales, psicólogos, acompañantes de la planeación de las empresas. O sea, de verdad que en este momento los empresarios están sintiendo que el clúster es como un apoyo, como algo que piensa más allá, que es capaz de ver más allá, y esa es una responsabilidad grande. Pero gracias a Dios pues tenemos pues mucho apoyo en la red y con los otros directores de los clústeres, que hay unos con unas experiencias pues tremendas, pero de verdad que los empresarios están valorando mucho lo que es el clúster y lo que les puede brindar hacia su proyección de las empresas y de los sectores hacia el futuro. Sí, igual de la misma manera nosotros desde el clúster, específicamente nosotros gestionamos salvoconductos, hacemos llamadas, conectamos, estamos todo el día pendientes de lo que necesitan. Casi siempre los cluster managers tenemos muchos más contactos, entonces siempre conocemos a alguien que puede conocer a alguien y nos pasamos del día en esto, en general networking, en estar conectándoles, en agregar valor, en mandarles material, que vayan repensando en sus estrategias. Pasamos compartiéndoles webinars o también asistiendo a webinars para no sobrecargarles a ellos y mandarles como ciertas pastillas de qué cosas y en otros países cómo lo están viendo específicamente en el sector de servicios financieros, todo lo que es relacionado a user experience y cómo acortamos el time to market. Estamos todo el rato nosotros capacitándonos para a su vez compartir con ellos nuevo conocimiento. Sí, y por mi parte yo lo que puedo comentar es que creo que somos el punto de reunión, ¿no? Ese es como el punto de contacto de todos los miembros del clúster. Cada quien está aislado ya ahora en sus casas, algunos todavía que siguen operando en sus plantas, pero al final las problemáticas son muy parecidas y el clúster se vuelve como el punto de reunión. Y toma relevancia la confianza que uno genere como cluster manager a sus miembros y a las personas, ¿no? Porque te confían sus problemáticas desde el área operativa hasta el CEO que toma las decisiones más importantes de si despedir gente, si cerrar una planta, entonces te das cuenta que tú tienes que generar mucha esa confianza y lo generas también aportando información de valor, ¿no? Hay cantidad de información que está fluyendo hoy en los medios de comunicación, en las redes, etcétera, que tienes que saberlas filtrar muy bien y hacerles llegar aquello que sea de valor. Y cada gobierno ya local, estatal, ellos también te toman a ti como un punto de información para ellos también tomar decisiones, ¿no? Ser también asertivos en las decisiones que tomen. Si hoy hay que mandar a todo el mundo a su casa o hoy hay que regresar, el clúster se vuelve un punto focal de información muy importante para la autoridad. Patri, yo creo que mis compañeros de panel lo han dicho todo. Yo simplemente resaltaría el rol de liderazgo que en este momento estamos jugando en una época de cambio, en una época de transición, y en ese sentido, de alguna manera, el rol que estamos jugando y que deberíamos jugar, digamos, todos los actores que estamos metidos en este tipo de esfuerzos, es mostrar esa luz al final del túnel, precisamente para que ayudemos a todos nuestros empresarios y a todos
nuestros actores marchar en esa dirección y efectivamente salir airosos de esta situación. Soy un convencido de que juntos vamos a ser más implacables para sobrepasar esta crisis y los clústeres son un vehículo importantísimo precisamente para trabajar juntos. Excelente, pues muchas gracias a todos. Un lujo de webinar con estos panelistas, da gusto. Oliver, te cedo la palabra para que cierres ya el encuentro. Agradecerles mucho, Marco, Cristina, Rubén, Manuel. Sabemos que el trabajo que se está haciendo en el territorio es de suma importancia y como comentaron ahorita en el chat, compartir este conocimiento, estas experiencias buenas, malas, es súper importante porque al fin de cuentas lo que necesitamos es entender que las soluciones existen y yo creo que si las construimos todos juntos y las conocemos todos juntos, es muchísimo más fácil y llevadero este proceso tan complicado que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pedirles a todos que sigan las redes de TCI, como comentó nuestra presidenta Merete, se estarán publicando informaciones sobre algunas encuestas que se están haciendo a nivel global, Patricia, a nivel latinoamericano habrá que hacer un ejercicio similar. Agradecerles a todos los que participan en el comité, a Rocío Prado, que ha estado conectada por ahí, a Lina Volpini de Brasil, a Marcelo Llagonslain, que está también de Argentina, a todos quienes participaron, muchísimas gracias. Y pedirles que sigan las redes para que estén enterados de la información y de los próximos webinars, Patricia. Merete, thanks a lot for being here with us. Gracias a todos. Muchas gracias, un buen día. Saludos. Muchas gracias, chao. Bye bye. Que tengan un buen día. Yeah, bye bye. Bye, Muchas gracias, chao. Chao. Patricia.